Cordial saludo a quienes estén observando este video. Mi nombre es César Zapata y bueno, hoy vengo a hablar sobre la planeación estratégica vista desde dos documentos. Bueno, mientras voy hablando sobre los elementos que componen ese artículo, la idea es encontrar similitudes y diferencias entre ambos proyectos, ¿cierto? Entonces el primer texto, titulado Elaboración del Plan Estratégico y su implementación a través del cuadro integral de mando, escrito por Daniel Martínez y Artemio Milla, como introducción nos exponen qué es la estrategia. Entonces podemos observar cómo se basan en Porter y pues encontramos frases interesantes como por ejemplo esta que nos dice que la estrategia nunca ha sido tan importante y que la estrategia no es eficacia operativa. A su vez nos exponen que lo que se debe conseguir por medio de una estrategia es una aclaración sobre cómo van a alcanzarse los objetivos. Es decir, que nos debemos cuestionar sobre qué productos vamos a ofrecer, en qué mercado y a qué tipo de cliente le vamos a ofrecer ese producto. A su vez nos exponen entonces definiciones sobre qué es estrategia. Entonces, según Chandler, es la definición de las metas y objetivos a largo plazo de una empresa, la adopción de acciones y la asignación de los recursos necesarios para la consecución de los objetivos propuestos. Y según Andrews, nos dice que la estrategia es el modelo de objetivos, propósitos o metas y de las principales políticas y planes para alcanzar estos objetivos. Estos objetivos de manera que se hayan planteado de tal manera que definen en qué negocio está o va a estar esa compañía y la clase de compañía que es o que va a ser. Bueno, entonces esa definición con respecto a Andrews. Bueno, después nos exponen entonces las características de las decisiones estratégicas. Nos exponen seis características, en este caso menté las cuatro más importantes, las cuales hablan de proporcionar medios estructurados de análisis y reflexión sobre problemas estratégicos complejos. También nos hablan que puede utilizarse como un medio para implicar al personal en el desarrollo estratégico, a su vez ayudar a comunicar la estrategia intentada, también que es útil como medio de coordinación y a su vez fomenta una visión a largo plazo. Entonces estas son características de esas decisiones estratégicas y pues básicamente son las que nos exponen en dicho texto, ¿cierto? Bueno, continuando, nos hablan sobre un plan estratégico. Entonces, básicamente, el texto introduce esta parte diciendo que en las sociedades del siglo XX impera la planificación. Es decir, que prácticamente la totalidad de los aspectos de nuestra vida están planificados. Nosotros planificamos nuestro futuro, planificamos cuando somos jóvenes a dónde queremos llegar, planificamos la carrera profesional, entre otros aspectos, ¿cierto? También nos dicen entonces que básicamente la falta de planificación puede conducir al caos y al fracaso. También nos dicen que la estrategia o bueno, el plan estratégico se define como el conjunto de análisis, de decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. Esta definición según Des y Lumpy. Entonces esa definición ya pues entrando en contexto de una organización con ánimo de lucro, ¿cierto? Bueno, después nos exponen por qué realizar un plan estratégico. Entonces básicamente nos dicen que al nosotros desarrollar el proceso o el plan estratégico de nuestra organización, vamos a obtener unas ventajas notables, entre las cuales tenemos la obligación de la dirección a pensar de forma sistemática en el futuro, identificar cambios y desarrollos, mejorar la coordinación de las empresas, de la empresa, perdón, ¿cierto? Mejorar la comunicación de esta misma y a su vez nos da una percepción de enfoque sistemático de la información de estrategias
que a su vez conduce a niveles más altos de rentabilidad sobre la inversión inicial, obviamente, ¿cierto? Bueno, después nos hablan sobre los peligros del plan estratégico. Entonces, básicamente mentan a Mintzberg, nos da un ejemplo, bueno, básicamente Mintzberg da muchos ejemplos sobre los peligros que puede conllevar una mala opción o un mal proceso, ¿cierto? A la hora de realizar nuestro plan estratégico. En este caso menté la que más me llamó la atención y nos dice, por ejemplo, que la estrategia de Coca-Cola nunca podría aplicarse a Pepsi. A pesar de que operen en el mismo mercado y que compartan prácticamente el 50% de este mismo. Básicamente entonces la organización debe desarrollar el proceso estratégico más adecuado, realista y efectivo que conduzca al éxito, ¿cierto? Bueno, después nos exponen en dicho texto quién debe realizar un plan estratégico. Entonces, según esa parte del texto, nos proporcionan entonces información referente a quienes más están capacitados para realizar, ¿cierto? Dicho proceso. Entonces nos hablan sobre la organización de la empresa, eh, básicamente quién más que el creador, que los gerentes y el equipo que trabaja a diario en esa empresa para desarrollar ese plan estratégico, ¿cierto? Pero también nos hacen énfasis en que si en esa empresa hay personas que desempeñan actividades en la toma de decisiones, están prácticamente calificados al 100% para desarrollar este proceso, ¿cierto? Bueno, finalmente nos hablan sobre las fases de elaboración de un plan estratégico. Entonces, se proponen tres etapas. En la primera etapa nos exponen el análisis. Entonces en el análisis tenemos la primera fase que serían las metas, que las cuales se refieren al esquema del plan estratégico, es decir, la visión, la misión y los valores corporativos y a su vez las unidades estratégicas del negocio. En la fase 2 tenemos el estado actual, es decir, el análisis del entorno, estudio del entorno general, competitivo y la posición competitiva. Luego tenemos la segunda etapa, la cual corresponde al diagnóstico. Aquí encontramos la fase 3 que tiene que ver con el diagnóstico estratégico. Aquí podemos usar análisis DAFO, análisis Kamen, el análisis PETS, que ya lo vimos en clases anteriores, el diamante, entre muchos otros. Y la etapa 3 sería la elección de estrategias. Qué pena copié eyección, sería elección de estrategias. Aquí ahí aparece entonces la fase 4 que tiene que ver con la elección de estrategias, es decir, la definición del negocio, estrategias corporativas competitivas y funcionales, y la fase 5 que tiene que ver con la implementación de la estrategia, es decir, el diseño de la organización y los planes de acción. Bueno, entonces esto con respecto al documento número 1. Ahora hablaré sobre el segundo documento y pues miraremos similitudes y diferencias que se encuentran entre ambas. Entonces básicamente el segundo documento titulado La planeación estratégica breve revisión teórica está escrita por José Sánchez Fabián y María de la Luz Morales Campos. Entonces, como introducción nos hablan nos dicen que la planeación es prevención y sentido, que de no hacer algo para controlar al futuro, este nos tomará desprovisto, ¿cierto? Bueno, de manera cotidiana podemos percibir las necesidades eh, de planeación, ¿cierto? En nuestras vidas, es decir, en actividades profesionales, en relaciones afectivas, entre otros aspectos. Se atribuye que nuestros errores o malas decisiones vienen a partir de una mala planificación. Entonces ahí podemos observar la primera relación que se da con el primer documental, donde también nos hablan o nos proponen esa idea tan básica de que en nuestro día a día estamos siempre planeando, ¿cierto? Bueno, entonces después de esta pequeña introducción nos hablan entonces sobre planeación. Entonces nos exponen un primer acercamiento a la planeación que tiene que ver con las consideraciones sobre la planeación.
Nos dicen entonces que un proceso es un proceso mediante el cual se consigue un objeto, se obtiene un resultado y se cumplen propósitos. A su vez, ya nos hablan entonces sobre la planeación estratégica como segundo acercamiento. Básicamente es la constitución de un orden gerencial cuyo sentido se ubica en el cumplimiento de objetivos a través de estrategias, de construcciones y a su vez de la estructura organizacional, ¿cierto? Para generar pues una gerencia óptima. Bueno, según Enríquez Cabrera, Enríquez Cabrera nos propone que para explicar la lógica del concepto de la planeación estratégica es necesario recuperar tres enfoques, ¿cierto? El primero habla sobre la teoría de la estrategia competitiva que tiene que ver con el análisis del objetivo de la posición competitiva de la empresa en relación al mercado. La segunda nos habla de la teoría de la decisión como enfoque, tiene que ver con las decisiones estratégicas y con minimizar la incertidumbre del universo de alternativas y de consecuencias. Y la tercera nos habla de la teoría de la organización y su enfoque al comportamiento estratégico. Entonces esto con respecto a la primera parte en el texto que nos habla sobre la planeación estratégica. Luego encontramos entonces el objeto de estudio de la planeación estratégica. Entonces básicamente es introducida, nos hablan que la planeación estratégica es introducida por primera vez en empresas comerciales a mediados de la década de los 60. Aquí podemos encontrar varias diferencias entre los textos. Aquí observamos cómo nos dan una historia muy resumida sobre la planeación estratégica. Nos dicen a su vez que la planeación estratégica es el apoyo para la dirección estratégica, algo muy interesante, ¿cierto? Entonces para Steiner la planeación estratégica conlleva a considerar cuatro aspectos fundamentales. El porvenir de las decisiones actuales, la cual consiste en identificar sistemáticamente las oportunidades y peligros para así tomar decisiones y prevenir dichos peligros y aprovechar las oportunidades. El proceso que tiene que ver con metas, definir una estrategia y las políticas para cumplir esa estrategia, la filosofía que tiene que ver con la actitud y la dedicación para actuar con base en la observación del futuro y la estructura. Entonces aquí podemos ver algo muy interesante ya referente a la planeación estratégica. Aquí podemos observar otra gran diferencia que pues en el primer texto no encontramos estas etapas que tienen que ver con la planeación estratégica vista desde Steiner, ¿cierto? Bueno, continuando, encontramos entonces los principios básicos de la planeación estratégica, ya esto visto como en una mirada contemporánea, ¿cierto? O sea, más reciente. Entonces, para Thompson, perdón, la estrategia en una organización consiste en las acciones y planes que se establecen para alcanzar un objetivo previamente establecido. Para Thompson, los aspectos fundamentales necesarios para el desarrollo de la planeación estratégica son la formulación de la visión, la definición de la misión, el establecimiento de objetivos congruentes con la misión, el establecimiento de estrategias para alcanzar objetivos y la evaluación de resultados, retroalimentación de objetivos y corrección pertinentes. Entonces aquí podemos observar una gran similitud cuando hablábamos en el primer documento sobre las fases de elaboración de un plan estratégico, donde tenemos en la fase 1, entre la fase 1 y la fase 2, la misión, la visión, objetivos corporativos, entre otros aspectos, y pues se evidencia la relación que tienen con las etapas que nos expone Thompson, ¿cierto? Bueno, ahora según Hopper, la planeación estratégica se formula en 6 etapas. Tiene que ver con la identificación de la estrategia, el análisis ambiental, el análisis de brecha, las alternativas estratégicas y la evaluación de las estrategias. Entonces, básicamente, si consideramos los aspectos que nos exponen Hopper y Thompson, observamos una gran relación con las fases de elaboración de un plan estratégico que se exponen en el documento número 1, ¿cierto? Bueno, como consideración final, se cuestiona si vale la pena planear. Y según Tesú, la respuesta obviamente es sí. Y nos dice que que la planeación formal es una poderosa herramienta que nos es de utilidad en las organizaciones de muchas formas. Entonces, básicamente esto con respecto a los dos documentos.
Básicamente encontré mucha similitud cuando hablamos sobre la planeación estratégica, sobre las etapas que tiene que tener una planeación estratégica, diferencias de pronto en la estructura, en la introducción, ¿cierto? De ambos documentos, pero pues la verdad no es que haya encontrado como una diferencia muy destacable. Y bueno, básicamente este fue el trabajo que preparé. Espero les haya servido. Muchas gracias por observarlo y feliz día.